Ok, contexto primero, contexto. Yo no soy ningún experto de anime o de manga, pero sí considero que he leído una cantidad decente como para tener una opinión de qué es bueno y qué no, especialmente en los shonen. Por ende, yo pensaba que tenía un estándar de qué era un shonen bueno, hasta que leí Hunter x Hunter hizo mi estándar, le hizo así y bla. No pensé que encontraría algo al nivel de Fullmetal Alchemist, pero sobre todo, no pensé que conocería un personaje que desplazara a mis favoritos de toda la vida. Yo lo estaba pensando y yo creo que Hisoka es de los mejores personajes de la historia, ni siquiera del anime o del manga, de la historia. A lo mejor para muchos sueno como un fanboy y alguien exagerado. Y sí, yo soy un fanboy de Hisoka, eso yo no lo niego, pero exagerado, vamos a ver. No me gusta hacer evoluciones de una serie que no ha terminado, pero bueno, al ritmo que va Hunter x Hunter, yo creo que primero termina One Piece antes de que retome. Así que bueno, cualquier cosa simplemente haremos una parte 2 de esta evolución. ¿Qué tal, chicosidad? Y aunque no creo poderle hacer justicia, hoy vamos a hablar de Hisoka. Hisoka era un pequeño payasito nacido en... ok, no tenemos ni idea de esto. Pero a pesar de que no me gusta cuando un personaje no tiene este tipo de trasfondo, con Hisoka es diferente, porque él mismo nos dice que a él su pasado no le interesa. Si un personaje te dice en tu cara que se la suda, pues ¿qué vas a hacer? Te la suda a ti también. Hay un one shot que no fue creado por Togashi que cuenta un poco de su historia. Por lo que entiendo, esto no es canon, así que me lo voy a saltar. En tal caso, toco este tema en la parte 2 de su evolución. Entonces, como no tengo su pasado, a ver, ¿cómo empezó este video? ¡Hisoka está loco! Él es sin duda uno de los tipos más peligrosos del manga, no tanto por su poder como tal, es decir, él pelea con una goma de mascar, pero aparte de que es un genio con G mayúscula. No, en serio, no sé qué coeficiente intelectual tiene, pero debe ser cochinamente alto. Tiene una mentalidad bastante peculiar, haciendo que sea completamente impredecible. Si conoces a algún personaje impredecible, pues Hisoka es 100 veces más, y de paso lo mezcla con sus fetiches enfermos. Verán, cuando conocemos a Hisoka vemos que es un personaje que siente placer cuando pelea con oponentes fuertes. Pongámoslo en perspectiva. ¿Recuerdan que Goku se emociona cuando pelea con tipos más fuertes? Bueno, Hisoka es similar, solo que en vez de emocionarse, en serio siente placer. Es decir, el tipo tiene movimientos en sus pantalones, es una cosa de locos. Ahora, esto no es algo irracional. Muchos seres humanos tienen este tipo de placer, o les da ganitas con cosas como el poder, el dinero, la felicidad, etc. Hisoka es así, solo que con gente fuerte. ¿Por qué les estoy dando este contexto tan largo? Primero porque es clave entender cuáles son las motivaciones de Hisoka. En un principio, para entender la grandeza del personaje. Segundo, porque su historia comienza cuando Hisoka se une a la banda de criminales más poderosas de acá, el Ryodan. Y la razón por la que hace esto es que su líder, Chrollo, que a la ese tipo sí está OP. Hisoka, en vez de descargarse unas películas calientes para satisfacer sus necesidades, pues quiere pelear con su líder, lógico. Sin embargo, la cosa está difícil porque Chrollo es muy cauteloso y rara vez está solo. De paso, termina una misión y se esfuma, así que aquí su misión va lenta pero segura. Mientras tanto, para satisfacer sus ganitas, participa en el Coliseo del Cielo, un sitio donde, dependiendo del rango que tuvieses, peleabas con tipos de distintas categorías, que ya vamos a hablar de esto. Ahora, mientras ocurría todo esto, Hisoka decide convertirse en un cazador. Sí, Hisoka entró a los Ryodan sin haber sido profesional. Simplemente asesinó a uno de los miembros y tomó su lugar. Realiza el famoso examen, pero asesina a 20 participantes y es descalificado por casi matar a uno de los examinadores. No tenemos una idea clara del por qué lo hizo, pero en serio, ¿creen que este tipo necesita explicar lo que hace? Al año siguiente vuelve a participar y es ahí donde se pone interesante. Hisoka pasa la primera prueba con lubricación, si saben a qué me refiero. Y ahí ven que hay dos examinadores idénticos. Los participantes estaban confundidos, así que Hisoka decide hacerlo más lógico y civilizado. Pues ataca a los dos, ya que desde su perspectiva, el examinador real no iba a morir con algo así. Y tuvo razón, el falso se murió, no sin antes recibir una advertencia del juez, diciéndole que no van a tolerar otro ataque de su parte, a lo que responde con ok. El examen entra en su segunda fase y todos se dan cuenta que este payaso es una amenaza. Killua, un niño que aplicó al examen y que es miembro de la familia de asesinos más prestigiosa del planeta, los Soldic, era el único que sabía de su poder desde un principio. De hecho, él mismo dice que deben mantenerse alejados de Hisoka porque ese tipo es peligroso. Que esto te lo diga un niño que anda arrancándole los órganos a la gente, pues dice mucho. Sin embargo, nuestros protas iban a cruzar su camino con él. Luego de que Hisoka matase a unos cuantos participantes más, porque YOLO, se consigue con Leorio
y Kurapika. Kurapika, quien es otro con un intelecto altísimo, le dice a Leorio que a la cuenta de 3 iban a correr en diferentes direcciones, y así sus chances de sobrevivir iban a ser más altas. Hisoka admite que fue algo muy inteligente, pero igual les iba a dar cacería, hasta que Leorio se regresa con ganas de pelear. A este punto no sabíamos qué tanta diferencia de poder había, pero en retrospectiva era una cosa abismal. Era como decir Goku Ultra Instinto contra los patrulleros de los Power Rangers. Cuando casi asesina a Leorio, ahí aparece un niño que, por muy enfermo que suene, cambiaría la vida de Hisoka por siempre. Sí, es lo que se imagina. Es atacado por una caña de pescar perteneciente a Gon, nuestro Yusuke miniatura y el prota de esta historia. Hisoka se da cuenta de la valentía de los dos y por eso decide perdonarles la vida, y les dice que se van a convertir en unos grandes cazadores. Él hace esto porque a él no le interesa pelear con gente débil, es decir, si lo atacan ya es otra cosa, pero que él los busque nunca. En cambio, como tiene ese deseo de pelear con gente fuerte, cuando detecta que alguien tiene potencial, lo deja con vida hasta que dicha persona alcance el nivel que él espera. Y ahí es donde los destroza. Este pensamiento lo vamos a ver elaborado más adelante. Por ahí se le acerca un tal ¿Kitarakur? No me acuerdo cómo se pronuncia ese nombre falso, pero él era Illumi Soldic, el hermano mayor de Killua, el niño que andaba arrancándole las tripas a todos, que por cierto es otro personajazo, quien le dice que ya es hora de seguir a la siguiente fase. De hecho, las otras dos fases las pasa sin problemas. Un tipo que le guardaba rencor a Hisoka por el examen pasado donde mató a toda esa gente, intentó cobrar venganza, pero el tipo tenía un arsenal de armas blancas e Hisoka lo manda al reino de las sombras con unas cartitas. A este punto este viejo está jugando más Yu-Gi-Oh que ser cazador. Aquí ocurre algo interesante, y es que los examinadores estaban discutiendo quién veían con mayor potencial, y uno de ellos dice que Hisoka está constantemente emanando un deseo de sangre y violencia, tan notorio que incluso parece que los está provocando a ellos. Hasta dicen que deben considerarlo un igual y no un participante cualquiera. En pocas palabras, que tengan cuidado con ese payaso enfermo. Llegan a la cuarta fase, donde los cazadores en una isla deben obtener el número de su rival o una cierta cantidad de números de otros participantes para pasar. Hisoka se queda sentado durante 2 días por ahí sin hacer nada y dice que su misión es solamente conseguir los números y ya está. Esto es porque a este punto ya sabe que nadie de aquí vale la pena asesinar. No hay nadie de su nivel y no quiere matar a esos que tienen un gran potencial. Como él se mueve por placer, pues nada, solo quiere salir del examen y ya. Incluso un participante se le acerca a retarlo, pero está tan mal herido que a Hisoka le da igual y le dice que no le interesan los muertos. Sin embargo, el estar 2 días sin hacer nada con su mano izquierda, si saben a qué me refiero, pues ya lo está desesperando, y la cosa se pone peor cuando ve a Leorio y a Kurapika, quienes han mostrado una gran mejoría. Esto hace crecer su deseo de sangre y violencia, así que decide que debe matar a alguien para calmarse, obviamente. Hisoka detecta que hay un participante cerca y con una cara de enfermo total sale disparado a asesinarlo. Solo miren eso, what the fuck. ¿Se imaginan estar en un bosque y que a lo lejos veas correr hacia ti a este payaso enfermo con esa cara? Pobre diablo, man. Apenas lo asesina, se da cuenta que alguien estuvo oculto y le robó su número. Ese era Gon. Hisoka se sorprende de que no pudo detectarlo y le da cacería hasta que lo consigue. En el proceso también consigue a la persona que era su rival u objetivo. Obviamente lo mata y el número se lo da a Gon. Este no acepta el favor de Hisoka y como ese niño es bien testarudo, pues no tiene de otra y le da un gancho al estómago, diciéndole a Gon que cuando sea capaz de conectarle un golpe, entonces que le devuelva ese número. Básicamente para que tome esto de inspiración y mejore rápido. Aquí Hisoka fue muy inteligente, es decir, no puedes comerte la fruta hasta que esté madura. Oh my god, what the fuck. Contar todo esto desde la perspectiva de Hisoka me está dando un pase VIP a la prisión. What? No, ok, pero tiempo. Dai, muy bonito todo, ya entendimos. Hisoka mató a medio examen y le echó el ojo al niño con unos pantaloncillos calientes, bla. Pero ¿por qué está haciendo todo esto si él lo que quiere es pelear con gente fuerte? Pues él mismo responde eso de una forma que en retrospectiva es muy curiosa. Hisoka termina las pruebas y es entrevistado por Isaac Netero, el presidente de la Asociación de Cazadores. Este le hace una pequeña entrevista donde Hisoka dice que está haciendo este examen porque quiere impunidad, es decir, con esa licencia puede hacer en teoría lo que se le dé la gana, sin mucha repercusión. Esto claramente iba a facilitar su batalla con Chrollo. Netero también le pregunta cuáles son para él los otros 2 mejores participantes y él responde que Gon y Killua, pero dice que no quiere pelear con ninguno de los dos por razones que ya sabemos, y aprovecha y desafía a Netero en una pelea.
Netero de manera muy casual lo rechaza. ¡Y tiempo! Ok, desde nuestra perspectiva, en esa época no teníamos idea del nivel de cada uno. Hisoka daba indicios de que podía hacerse cargo de cualquiera. De hecho, una de las maravillas de Hunter x Hunter es que es difícil saber quién va a ganar una pelea. Él es alguien que gracias a sus características puede en teoría vencer casi a cualquiera. Pero en retrospectiva, solo tengo algo que decir. Esponja, enloqueciste. Aquí cometió un suicidio porque Netero es un monstruo de las 1000... Netero más adelante mantiene un combate con Meruem, el más poderoso de este manga de largo, con un margen muy amplio. Así que aquí mi payaso favorito lo iban a transformar en un puré de colores. Esto es importante mencionarlo porque Hisoka se deja llevar por lo que siente, no por lo que piensa. Todo lo que le interesa es conseguir el contexto y la situación para poder satisfacer su placer. No le interesa más nada y no piensa futuro, cosa que es lógica porque, como dije, Hisoka siente un placer terrenal. Esto ocurre incluso en la vida real, cuando una pareja tiene tantas ganas que ni se preocupa de preservativos o lo que sea. Y los desastres ocurren. Siempre usen protección, chicos, por favor. Con Hisoka es similar, solo que en vez de tener un payasito bebé por error, pues aquí él mismo compró un boleto al reino de las sombras. Esta forma de pensar de Hisoka es clave en su desarrollo, y eso lo veremos más adelante. La fase final es un torneo donde el ganador recibe la licencia de cazador. Le toca con Kurapika y le dice unas palabras al oído, y se rinde. Esto es obviamente para evitar matarlo. Y luego vence al otro oponente que no le interesa y se acabó. Ahora, Illumi, quien también participó en este torneo, hizo sentir mal al nuevo amigo de Gon, Killua. Gon se enfurece y levanta a Illumi, rompiéndole la mano en el proceso. Hisoka ve esto y se le hace agua a la boca. No puedo más, la policía me va a venir a buscar por hacer esta evolución. Como él conoce que Illumi es un asesino, literalmente el tipo es de una familia que se gana la vida por asesinar, le dice que ni se le ocurra ponerle un dedo a Gon, ya que él es su presa. Man, Hisoka ha salvado a Gon unas cuantas veces ya. Qué interesante es ver cómo un protagonista se desarrolla solamente por las ganas que le tiene el antagonista. Qué chistoso. Sus ganas son tales que es gracias a él que Gon y Killua dan el siguiente paso. Resulta que él se da cuenta que estos niños están participando en el Coliseo del Cielo. En uno de los pisos más altos, él les bloquea el camino utilizando Nen, una de las invenciones más complejas y espectaculares que he visto en un shonen. Básicamente Hisoka evita que Gon y Killua hagan el ridículo en la arena, ya que en estos pisos todos los que pelean son usuarios Nen, y su motivación funcionó. Los niños vuelven con conocimientos Nen muy básicos, e Hisoka los deja pasar, pero le dice a Gon que si logra ganar un combate entonces consideraría pelear con él. En ese proceso Hisoka le toca pelear con un tipo llamado Castro. ¿Recuerdan al principio del video cuando dije que él andaba en el Coliseo del Cielo? Bueno, por acá conoció al tal Castro y lo dejó con vida porque vio ese potencial en él. Castro aquí quiere venganza y en realidad la mayor parte de la pelea Castro se ve superior. Incluso logra arrancarle el brazo derecho a Hisoka. Pero aquí hay algo interesante. Hisoka se mantiene tranquilo y con pura psicología logra desestabilizar mentalmente a Castro al punto de que le da la vuelta al combate. Lo importante de esto es que Hisoka no destruye la confianza de Castro solo con palabras, lo demuestra a base de manipulación. Con diferentes trucos usando la Bungee Gum, le muestra a Castro que su brazo está ileso. Todo lo que le dice Hisoka se lo demuestra con hechos, con acciones, y no hay nada más peligroso que esto. Cuando tienes a alguien que no solo es capaz de entender el funcionamiento de tu raciocinio, sino que comprende qué debe y no debe hacer para poder crear esa incertidumbre tan crítica que hasta te derrumba, y que de paso tiene el talento y las habilidades para sustentar esto en casi cualquier escenario. Estamos hablando de un tipo con una de las mentalidades más fuertes y peligrosas del anime. Hisoka de hecho estaba perdiendo, realmente perdió el brazo, y aún así en estas condiciones pudo mantenerse y derrumbar emocionalmente a un tipo que básicamente dedicó toda su vida en entrenamiento para poder vencerlo. Es una locura. Cuando vio que ya Castro estaba derrumbado física y psicológicamente, ya su presa perdió ese valor que a él le gusta, así que simplemente lo mató. Es este combate el que le permite a Killua entender la abismal diferencia que hay entre ellos e Hisoka. Esto luego se lo cuenta Gon con dibujitos en el piso, y Gon entiende, pero le da igual. Así que a pesar de que sabe que va a perder, haga lo que haga, Gon acepta y pelea con Hisoka más adelante. Pero antes de ese combate hay otra cosa interesante. Luego de esto se consigue con una compañera de los Ryodan llamada Machi, que les voy diciendo que ni se les ocurra ponerle un dedo a estos pixeles, porque esa es mi waifu de Hunter x Hunter. Dato curioso es que a Hisoka también le gusta. En el anime Hisoka la invita a cenar, pero en el manga le dice que si quiere pasar la noche con él. Lamentablemente es rechazado en las dos versiones. Oh my god. Luego de tanta cosa enferma, por fin me identifico con Hisoka. Tenemos los mismos gustos,
en mujeres, es decir, quería una noche con Machi. ¿Saben qué? Retiro lo dicho. Tener los mismos gustos de Hisoka es un pase VIP a la prisión, mejor démoslo así. Machi tiene una habilidad que le permite coser el brazo de Hisoka y bueno, le dice que Chrollo quiere que las arañas se reúnan pronto, en una ciudad llamada New York, York New. Pensándolo bien, yo creo que la noticia de Chrollo fue lo que causó que Hisoka quisiese pasar la noche con ella, porque, ¿saben qué? Mejor debo analizar los gustos de este loco, oh my god. Por aquí Hisoka toma una ducha y se revela que el tatuaje que tiene de las arañas es falso, lo que indica que esa bungee gum de él sirve para todo, man, qué interesante. Llega el día de su pelea con Gon y está de más decir que Hisoka estaba emocionado. Repele todo lo que hace Gon sin problemas hasta que este lo golpea con un truco creativo. Y curiosamente, Gon le devuelve el número que le dio en el examen de cazador, cumpliendo así con lo que pidió Hisoka. Y uff, man, esto es una mala idea. ¿Que no escucharon lo que dije en su batalla con Castro? Hisoka, más emocionado, golpea a Gon varias veces y hasta lo tiene bajo control con la bungee gum. Pero Gon se da cuenta que no puede huir, así que toma la decisión de que no va a escapar más y sale corriendo hacia Hisoka para golpearlo. Esto es lo que busca Hisoka en la vida: pelear con alguien con determinación, valentía, talento, fortaleza. Cuando Hisoka ve esto, pues... Hisoka se vuelve loco y tiene múltiples momentos de placer. El tipo se muere, se desespera, quiere destruir a Gon a toda costa, pero se aguanta porque sabe que ese niño va a llegar lejísimo y su máximo placer no es matar, es destruir a gente poderosa. Así que se deja golpear y golpear hasta retomar la compostura, porque si no, no me imagino lo que le hubiese hecho a este pobre niño. Es que hasta él se da cuenta que Hisoka pone una cara de enfermo. Pero ajá, ¿qué más va a hacer? Él nota que Hisoka está mal de la mente, pero ya a ese punto tenía que golpearlo y... ¿qué más les digo? Menos mal que los pantalones de Hisoka son blancos, porque si no se le notará todo. What the fuck, Mike, ¿qué es esta evolución? YouTube, please, perdóname, no me demoneticen. Es Hisoka el enfermo, yo solo lo estoy analizando. No, mentira, Hisoka es lo máximo. Culmina su batalla con Gon, dejándolo con vida, y le dice que se prepare porque su siguiente batalla será a muerte. Aquí empieza la siguiente saga, donde Hisoka no es el centro de atención, pero que incluso en segundo plano, el tipo controla todo y a todos. Tiene la reunión con los Ryodan, donde su líder les dice que deben robar una subasta de gente ricachona. Sin embargo, Hisoka esto se la suda, y decide pasarle un WhatsApp a Kurapika para verse. Al reunirse como todo personaje de este manga, Kurapika tiene sus dudas y se mantuvo a la distancia y a la defensiva, pero Hisoka le dice que chill, brother, que solo quiere hablar y llegar a un acuerdo. Básicamente le dice que coopere con él para así separar a los Ryodan, para que él pueda tener su pelea con el líder. Si se preguntan por qué Hisoka tiene esta estima de Kurapika, es porque ya él sabe que este domina el Nen y de antemano sabía que su misión de vida era acabar con las arañas. Uno de los miembros más malotes del grupo fue destruido y humillado por un tipo que usaba cadenas, y este era Kurapika, que no tiene nada que ver con la evolución, pero Kurapika, oh my god, este rubio está roto, es cochinamente OP, con las benditas condiciones que tiene. Es tan exagerado que es capaz de nulificar al líder de los Ryodan con un solo movimiento. Sin embargo, esto no hace que Kurapika sea el más fuerte del manga, ni de cerca, solo que sus condiciones de Nen son idóneas para las arañas. Oh my god, amo este manga, madre. Kurapika le dice que le responderá mañana a la misma hora y se va luego de recibir información. Curiosamente, luego en la guarida de los Ryodan, Hisoka recibe una visita inesperada. Resulta que el grupo capturó a dos niños, a Killua y a Gon. Obviamente Hisoka se hace el loco porque aunque ama a su Gon, no puede hacer nada por él en ese momento, y si ellos descubren que se conocen, pues se iban a meter en problemas, ya que fueron capturados por andar espiándolos. Por eso cuando lo ve hace todo lo posible para que los niños no cometan el error. Killua, quien es experimentado en esto, ni se inmuta, pero Gon casi que grita de la emoción. Uno de los Ryodan le pregunta que si reconoce a alguien. Killua se da cuenta que están muertos y Gon dice algo tonto, y de inmediato dice que reconoce a una niña del grupo, lo cual era cierto. En pocas palabras, Killua improvisó como un dios, y estoy seguro que Hisoka apretó las nalgas de los nervios. Aquí hay algo curioso, y es que Hisoka demuestra otra vez que está a otro nivel. Yo creo que esto no lo muestran en el anime, pero con solo ver la reacción de Killua, la cual es mínima, cuando escucha lo del usuario de la cadena, este se da cuenta que ya el niño sabe que fue Kurapika. Es un detalle chiquito, pero miren qué talento tiene nuestro payasito, Luego de que casi asesinaran a los niños por andar de escandalosos, empieza la misión de York New, pero Hisoka no participa, solo se queda en la cima de un edificio viendo la masacre. Gracias a las habilidades de una de las arañas, dejan atrás varios cadáveres falsos de ellos mismos para encubrir su salida. Hisoka sabe que debe informarle a Kurapika de esto, ya que los Ryodan le están dando cacería. Por eso cuando se reúnen las arañas nuevamente, este le manda otro whatsappazo revelándole los cuerpos. Obviamente él hace todo esto
esto porque sabe que la presencia de Kurapika es vital para poder tener su pelea con el líder. Aquí ocurre otro momento interesante. Chrollo robó una habilidad que le permite ver la fortuna de la gente, o más bien, escribirla en un papel. Para evitar altercados con el usuario de la cadena, que me da mucha risa porque los Ryodan están y resulta que es un niño que hace nada aprendió Nen, que crack es Kurapika. Le hace la fortuna a varios miembros, incluyendo a Hisoka. La fortuna es redactada en forma de poesía, pero pasándola al español. En esencia la cosa decía que tenían que irse porque si no iban a morir. Pakunoda, que es uno de los miembros, le dice para ver la hoja. Hisoka se hace el duro para así llamar la atención y reforzar que el mensaje es importante. Al final se la entrega y todos quedan en shock. Hisoka, utilizando su habilidad, cambia el poema para que a simple vista parezca que él tuvo contacto con el tipo de las cadenas y que por eso no deberían irse. Sin embargo, el verdadero truco vendría a continuación. Nobunaga, que es otro miembro, le pregunta que si él fue quien traicionó a Ubo, el miembro que fue asesinado, y él dice que no puede responder. Nobunaga se harta y lo ataca. Sin embargo, Chrollo, con su cochino libro exagerado, lo separa sin mover un dedo y le dice que se calme, que le hará unas preguntas a Hisoka y le comenta que si no puede responder, pues que no lo haga. Las preguntas eran para determinar si Hisoka estaba siendo restringido por una habilidad del usuario de las cadenas. Y Chrollo llega a la conclusión de que sí. Esto es gracioso porque ese era el plan de Hisoka. La idea era manipular el mensaje para que Chrollo, quien es otro genio absurdo, dedujese que Hisoka está bajo el control del usuario de las cadenas y que la condición de su vida es que no revele nada. Con esto en mente, Chrollo les dice a las arañas que se queden. Es interesante porque Chrollo no cae por menso, cae por inteligente, e Hisoka sabía que esta sería su deducción. Es decir, Hisoka está tan adelante en intelecto que pudo redactar un mensaje en cuestión de segundos, donde manipularía la situación a la perfección, pero no de manera obvia, sino que utilizaría el ingenio del líder para convencerlos a todos. Es algo complejo de explicar, pero metafóricamente hablando, Hisoka no solo predijo qué ficha movería Chrollo, sino que predijo cuándo y hasta qué juego iban a jugar. Es una locura. Es tan inteligente que es más inteligente que el más inteligente. Obviamente, así como yo estoy de fanboy con Hisoka, pues él lo estaba con Chrollo, porque cuando se dio cuenta que no se equivocó al medir el intelecto de su líder, pues otra vez su pantalón se movió misteriosamente en 90 grados, diciendo que lo va a gozar mucho. Pero aquí hay algo que debo mencionar y no lo he hecho esperando llegar acá. Hisoka es un personaje que basa todas sus acciones en placer. Todo lo que hace lo hace por placer, por satisfacer sus deseos. ¿Qué tiene esto de especial? Que Hisoka es capaz de mover una trama tan compleja como la de Hunter x Hunter a voluntad, solamente utilizando el placer que quiere sentir como fuente. Hisoka mueve todo. Cada personaje de este manga fue o es influenciado de una u otra forma por Hisoka, pero querer hacer todo con placer no basta. Él tiene el talento y sobre todo el ingenio para ejecutar todo esto. Hay personajes de otras series que hacen cosas similares a Hisoka, en el sentido de que a pesar de no ser un principal, influye en todos, pero yo no he visto ninguno que lo haga al estilo de Hisoka, a base de placer, ingenio y sobre todo siendo completamente impredecible. Esta es la esencia del por qué Hisoka me parece uno de los mejores personajes de la historia, y lo más increíble es que esto iba a evolucionar más adelante. Ya van a ver a qué me refiero. Pero bueno, con esa jugada magistral, las arañas se quedan y le funciona a la perfección el plan. El líder es capturado por Kurapika y ahí contrata a Illumi, quien puede hacerse pasar por otras personas para que tome su lugar, y él se escapa para verlo. Efectivamente, se consigue con Chrollo a solas, gracias a Kurapika, y ahí le dice para pelear. Aquí Hisoka ya estaba completamente lubricado y protegido, ¿sí saben a qué me refiero? Pero para su desgracia, Chrollo le dice que el tipo de las cadenas selló su Nen y que no puede usarlo, así que no es más que un humano promedio. En la versión de 2011, Hisoka tiene una de las mejores reacciones de la historia de los mangas. Ni el más frencionado tendría una reacción así. Pues nada, decide irse con su lubricación a otro lado, porque su misión no es matar a Chrollo, es pelear contra él en su máximo poder. Eso es lo que le genera la emoción. Pero no se va a rendir hasta cenar a su líder. Por aquí empieza la saga de Grid Island, y aquí trata de encontrar a un exorcista que remueva la habilidad de Kurapika. Esta saga transcurre en un videojuego de cazadores, donde puedes ponerte un nombre de usuario, y él se pone Chrollo, para así llamar la atención de las arañas, pero resulta que llamó la atención de alguien más. Mientras se encontraba bañando en un lago, recibe la visita de Gon y Killua. Es gracioso porque él se estaba bañando, es decir, estaba en pelotas. Ellos llegaron por atrás y yo me imagino que los niños jamás
pensaron que él se voltearía. Es decir, está desnudo. Obviamente se les olvidó quién es Hisoka. Lo peor es que Hisoka se da cuenta que los niños han progresado. Y bueno, ya saben qué reacciones tiene Hisoka cuando ve que Gon es cada vez más fuerte. Si tienen dudas, pues miren el movimiento de los ojos de Gon y Killua. Pero la cara de estos dos no es lo mejor. Aquí Hisoka se pregunta quién es su maestro. Ve un tipo que está con ellos, que por cierto pregunta quién es este enfermo pervertido. Viejo, no tienes ni idea. Pero lo más gracioso es la reacción de la maestra, Biscuit. Se babió y todo. Man, ¿qué es este manga? Todo es tan raro cuando Hisoka se involucra. What the fuck. Pero bueno, luego de esta escena demonetizadora, ellos preguntan que ¿qué está haciendo Hisoka aquí? Obviamente él sabe que estos niños evitarán que él consiga al exorcista para Chrollo, por lo que les miente manipulando un poco la situación. Sin embargo, por ahí Biscuit de forma muy profesional lo invita a unirse a su equipo. Esto lo hace primero porque ya le vio el talento a Hisoka, si saben a qué me refiero. Segundo, porque ya sabe que él miente y por ende tiene la situación bajo control. Miren, man, Biscuit demuestra que no importa que seas una señora que se babea por un payaso enfermo, la tipa también puede ser un crack. Sin embargo, Killua tiene sus dudas, así que le pide que le muestre su lista de contactos, ya que piensa que estuvo en contacto con las arañas. E Hisoka, con el mismo truco que usó para los poemas, manipula la lista, liberándose de sospechas por un tiempo. Aquí tienen el partido de quemados más shonen que he visto, donde Hisoka es el absoluto MVP. Es increíble todo lo que Hisoka puede hacer con la bendita Banjigon. Y bueno, ese fue el último evento de esta saga. Bueno, al final también se consigue con las arañas, o más bien ellos lo consiguen. Sin embargo, un miembro se encontraba oculto entre los árboles. E Hisoka le dice que si no salía, pues que los iba a matar a todos. Evitando conflicto, el miembro sale y resulta ser Kaluto Soldic, la hermana o el hermano de Killua. Que ya no sé si esto es una niña o un niño. Man, ¿qué es esto, Togashi? ¿Por qué? ¿Quién lo reemplazó en el grupo? Aquí pasa otra cosa que me gustó. Le pregunta a Machi que ¿qué haría ella si se entera que él mató a Chrollo? Ella responde que lo perseguiría y lo asesinaría. Y obviamente Hisoka sonríe. Man, ¿ya ven lo que digo? Hisoka se muere por Machi. ¡Qué buenos gustos tiene, man! Y mejor no toquemos este tema otra vez, por favor. Hisoka no participa en la saga de las hormigas quimera y creo que fue para bien. Esa saga fue una tragedia tras tragedia y miren cómo ha sido esta evolución. Si Hisoka hubiese participado en esa saga hubiese sido completamente diferente. Es que ni me imagino qué haría, porque cada vez que participa las cosas cambian completamente. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pasa un tiempo y asiste a la votación del nuevo jefe de los cazadores, luego de la muerte de Netero, donde da un voto en blanco porque no le interesa. Él solo fue porque estarían reunidos una gran cantidad de cazadores, incluidos los Zodiac, un grupo de élite de estos. De hecho, Hisoka queda feliz del poder de algunos Zodiac, pero quedó decepcionado de los demás. Incluso los evalúa en una escala del 1 al 10. De repente siente el poder de uno que es 9.5 y resultó ser Illumi, quien vino a actualizarlo de todo lo sucedido con su familia y las famosas quimeras. Sin embargo, le cuenta que Gon está básicamente muerto, o más bien en un estado peor que la muerte, que ya nosotros sabemos por qué. Curiosamente, Hisoka se pone serio y le exige respuestas. Creo que es primera vez que veo a Hisoka preocuparse por algo y lo hace por Gon. Oh my god. Van a otro sitio e Illumi le explica de un familiar llamado Aluka, la cual es el Jaimico de este manga. Por donde lo vean es un Jaimicazo que bueno, eso es para otro video. El punto es que Hisoka quería asegurarse de que Gon sea curado, así que le ofrece ayuda a Illumi. Cuando logran encontrar a Killua, Hisoka tenía que evitar que este fuese capturado para que pudiese sanar a Gon, y se le ocurrió la idea de decirle a Illumi si podía matar a Killua. Bueno, eso no es lo que quiso decir, si nos basamos en la forma que hizo con sus dedos. A lo que Illumi se vuelve loco y dice que si le pone un dedo encima a Killua, pues él lo va a destruir. Killua detecta los sentimientos de Illumi y con eso logra escapar. Illumi le pregunta que si lo hizo a propósito, a lo que Hisoka le responde: no, ¿cómo crees? Siguiendo con su plan, decide asesinar a los sirvientes de los Soldic. Lamentablemente destrozó a Goto, un personaje que a mí me gustaba mucho, me caía bien, pero bueno, nadie se interpone entre Hisoka y su Gon. Aquí pasa algo, y es que Hisoka es claramente un aliado de Illumi, pero sus ganitas pueden más que él. Oculto detrás de un árbol, se encuentra en una situación crucial donde haga lo que haga va a causar un desastre. Si mataba a Aluka, iba a ganarse el odio de Killua, y si mataba a Killua, Illumi vendría por él. Esa sensación de pelear contra estos llenos de ira lo consumía. Estaba ahí babeándose solamente pensando el placer que iba a sentir.
pero al final desiste. Y lo que sabemos de él a continuación es lo que transforma a Hisoka en mi segundo personaje favorito de toda la vida. Por fin logra tener su batalla contra Chrollo en la Arena del Cielo, pero Hisoka aquí sacó a relucir lo que lo define como personaje. Le dio todo a Chrollo, dejó que eligiera el sitio, la hora, el momento, todas las condiciones estaban a favor del líder de las arañas. Y esto fue algo que hizo adrede, es decir, Hisoka quería llevar esta pelea que tanto había esperado al límite para disfrutarla lo máximo posible. Y para él lo mejor era darle todo a Chrollo. Y bueno, en uno de los mejores combates del manga, el cual ya le realicé un video dedicado. Si quieren pueden verlo para tener más detalles. Chrollo lo destroza. Para ser más preciso, lo asesina. Luego del combate, 3 miembros de los Ryodan, entre ellos mi amor Machi, ven a su cadáver en el piso y ella decide repararlo un poco porque ya este le había pagado con antelación. Pero de repente Hisoka revive, sí, revive, estaba muerto. Utilizó una especie de truco con su nen para poder hacer latir su corazón luego del ataque de Chrollo. Una vez que Hisoka se levanta, dice que haber peleado contra Chrollo dándole todas las condiciones idóneas fue demasiado. Machi le dice que espera que a partir de ahora escoja bien sus batallas. Le ofrece a Hisoka repararlo, pero este dice que no es necesario. Él mismo con la Bungee Gum reemplaza los tejidos dañados y se recupera. Sin embargo, ocurre algo que yo jamás me esperé ver de un personaje así, nunca. Hisoka le dice a Machi que es lo contrario, que ya no va a escoger sus peleas contra los Ryodan y le dice que le avisa a su grupo que a partir de ahora los va a asesinar sin piedad apenas los vea. ¿Y qué pasó aquí? Pues esto es lo que yo llamo un grandísimo desarrollo. Como dije antes, Hisoka se mueve por placer y su máximo placer era pelear con Chrollo. Sin embargo, se dio cuenta que se pasó y que de hecho murió. No es que quedó herido, Chrollo acabó con su vida. Esto hizo que Hisoka despertara y se diera cuenta que lo que hizo fue una real estupidez. Por muy inteligente y talentoso que seas, no puedes darle tanta ventaja a un tipo como Chrollo porque te va a destruir, y eso hizo. Hisoka entiende que no puede seguir rigiéndose por sus deseos terrenales, por lo que sus motivaciones cambiaron completamente. Ahora quiere asesinarlos sin tonterías, solo quiere acabar con la vida de los tipos que acabaron con la suya. Esto es un cambio fantástico porque nadie influenció a Hisoka para esto. Fue él mismo sabe que se equivocó y él mismo fue el que fracasó. Y no fue cualquier fracaso, fracasó en lo que más deseaba, y eso es lo que genera este crecimiento. Y en vez de hundirse en su derrota, entiende que debe tomar otro camino, un camino muy ajeno al que tenía antes, el cual no peleaba con nadie a menos que valiera la pena. Ahora le da igual, ahora es un asesino que lleva todas sus cualidades al límite, que como dije, llegó a esta conclusión por sí mismo. Nadie vino a decirle nada o a sugerirle nada, él mismo lo analizó y concluyó. Brillante. Deja a Machi con vida porque ella lo intentó ayudar, pero los otros 2 Ryodan que estaban con ella no tuvieron la misma suerte. Se consigue a Cortopi y lo asesina en un baño público sin piedad y a traición le arranca la cabeza. Shalnar, quien era el otro Ryodan que estaba allí, ve que Hisoka sale del baño con la cabeza de Cortopi y antes de que pudiese darse cuenta, Hisoka también lo asesina. Lo increíble es que toma el cadáver de ambos y realiza una escultura con sus cuerpos. Miren el estado mental que tiene Hisoka ahora. Él jamás hubiese hecho algo así, pero con lo que acaba de vivir, su personaje tuvo un desarrollo fantástico, y es que aún mantiene el mismo deseo, el de pelear, pero su acercamiento al mismo es mucho más sangriento y directo. Lo siguiente que sabemos es que está en el barco que se dirige al continente oscuro, un barco que cuenta con la presencia de todos los Ryodan, siendo Illumi su nuevo miembro, y aquí Hisoka vuelve a demostrar que incluso con su nuevo estado mental influencia a toda la trama de Hunter x Hunter. Chrollo ahora está devastado, a diferencia de antes que veía a Hisoka como algo divertido, que simplemente debía acabar. Ahora tiene la mirada perdida y solamente quiere ver su cadáver. De hecho, esa es la orden que da, que como sea, quiere la cabeza de Hisoka. Todo el ambiente de los Ryodan es diferente, están tensos, lúgubres. El Ryodan no era así y miren en qué se transformó, debido a Hisoka. No tengo idea de lo que va a ocurrir y lamentablemente hasta aquí llega esta historia porque Togashi no ha retomado el manga. La verdad, no puedo esperar a ver qué ocurre porque francamente no tengo idea. No puedo ni imaginarme qué va a pasar y eso es algo rarísimo en un shonen. Solo puedo rezar para que Togashi se mejore y logre terminar su manga. Tengan por seguro que si lo hace habrá una parte 2 de esta evolución. De momento, solo puedo decir con confianza que Hisoka es de los mejores personajes que he visto en mi vida y esta fue su historia.
Hisoka cubre todo el espectro de la inteligencia, es un estratega de altísimo nivel, puede formular un plan en segundos y hasta la fecha les ha funcionado todos. A esto lo sumamos a su talento con la manipulación y tenemos sin duda a alguien muy pero muy peligroso. Hisoka con una sola mirada puede analizar y procesar todo lo que ocurre, como cuando se da cuenta que Killua hizo la conexión y sabe quién es el usuario de las cadenas. Recordemos que Killua es un asesino entrenado e Hisoka pudo leerlo solo con mirarlo. Agrégale eso a su intelecto y uff. Debido a que Hisoka tiene un panorama total gracias a su intelecto y su buen ojo, realmente no puedes predecir qué va a hacer, no puedes estar un paso delante de él, es simplemente imposible. No he visto algo así de esta magnitud antes y en gran parte tiene que ver con una de sus debilidades. Hisoka se rige por emociones, solo que a diferencia de otros que es por el amor o qué sé yo, él es por placer y esto a cualquiera le puede pasar factura, porque Hisoka no tiene un balance, todo es locura y pasión. De hecho le pasó factura porque en esencia perdió la vida ante Chrollo. Sin embargo, esto lo cambió completamente y ahora tiene otro norte. No sé cómo será ahora, pero sin dudas ya no se anda con tonterías y va directo al punto. Ahora es más peligroso que nunca. Ciertamente el tener una meta puede ser algo positivo, pero lo de Hisoka va más allá. No le importa nada ni nadie, ni él mismo. Solo quiere cumplir su obsesión. Pudo haber muerto ante Netero si esto hubiese querido, y esto iba a ser porque está obsesionado en cumplir sus placeres. Lo mismo con Chrollo. En este momento del manga aún mantiene esto, pero como ya no tiene ese peso emocional, no sé en qué va a terminar. Por ende, aunque esto sea una debilidad, siento que la va a usar a su beneficio en ese barco. Dios, qué saga nos espera. Madre Togashi, por favor. Obviamente yo no hubiese hecho nada, absolutamente nada. Como dije, Hisoka con sus cosas locas mueve a todos los personajes de Hunter x Hunter, que la gran mayoría son complejísimos, a su antojo. Sencillamente, Hisoka es de los mejores personajes de la historia para mí. Hisoka es un personaje que en estructura, ejecución y desarrollo es sencillamente perfecto. Creo que este señor es la verdadera obra maestra de Togashi. Si tuvo una evolución, pues sí, una increíble. Era un personaje que hacía estupideces solamente por cumplir sus deseos físicos. Sin embargo, desde el suceso de Chrollo abrió los ojos y tiene una perspectiva diferente. Ahora no le interesan esas tonterías de que el tipo es fuerte y tal. Ahora solo va a su meta y punto. Lo importante es que a pesar de que ahora ejecuta las cosas diferente, en esencia tiene la misma meta. Su deseo venía de gente fuerte, sí, pero al final era para pelear. Aún mantiene ese deseo, pero le da un acercamiento distinto. Quiere asesinar, quiere su revancha. Es un personaje que fue destruido, pero que se levantó, que tuvo la humildad de darse cuenta que se equivocó. Analizó en qué falló, lo trabajó y mírenlo ahora, asesinando a 2 Ryodan sin piedad y sin que nadie viniese a decirle nada. Él mismo sacó conclusiones, es increíble. Vamos a ver en qué termina este personaje, si es que termina. Ya veremos cómo será la parte 2 de este video, pero de momento, por todo lo que dije, Hisoka es mi segundo personaje favorito de toda la vida y con confianza digo que es de los mejores personajes de la historia. Una verdadera obra maestra dentro de un manga que ya de por sí lo es, Hunter x Hunter. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres regálame un like, eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información, hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.